Bueno, saludos a todos en este día tan maravilloso, en estas últimas semanas del verano que nos quedan para disfrutar, ¿verdad? Del poder estar saliendo afuera, compartiendo con la familia, al aire libre. Y le damos gracias al Eterno por sus muchas bendiciones en este transcurso de Torah en tu casa, que ya estamos a punto de finalizar. Saludo a todos los hermanos de la comunidad Roca de Salvación. Esta es la hermana Sor Ángel Caraballo, ¿ok? Maestra. Y nuestro pastor es José Granados y su esposa Marilu Vélez. Y el pastor senior es Jorge Granados. Les enviamos un saludo a todos y espero que en esta noche puedan disfrutar de la enseñanza que estaremos comenzando en este día. Que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Recuérdate que estamos en este trabajo de conocernos a nosotros mismos para poder identificar aquellas áreas que necesitamos mejorar y entonces lanzarnos a la aventura y al desafío de trabajar en cada uno de nosotros. Y como nos decía el hermano Anthony ayer, vamos a identificar, vamos a conocernos y vamos a comenzar a trabajar poco a poco, uno a uno de esas áreas que nosotros vayamos descubriendo. Mejor es que hagamos el trabajo en una área bien a que tratemos de trabajar en todas las áreas y no podemos lograr ningún cambio ni ningún beneficio. Así que vamos a comenzar esta clase y vamos a hacer una oración. Padre amado, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias por la revelación de tu palabra, por el paso, la jornada en la cual tú nos estás llevando, donde nos has introducido en la vida espiritual. Muchos pueblos te buscan de diferentes maneras, pero a nosotros, Señor, tú nos has escogido para ir en cosas más profundas, para poder llevar a cabo nuestro tikkun, no solamente el tikkun olam, el tikkun de la creación, sino nuestro tikkun, el tikkun hanefesh, que es el tikkun de nuestra alma, repararnos a nosotros, para entonces poder llevar a cabo el tikkun de la creación y reparar y corregir todo el daño que no solamente nosotros, nuestras generaciones, sino que han procedido desde el tiempo de nuestros primeros padres. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada uno de aquellos que estén al alcance de esta enseñanza, que nuestra vida sea transformada y que podamos continuar en este periodo de trabajo interior y que cuando entremos al mes de Elul, a los 40 días de Teshuvah, antes de las fiestas del otoño, podamos todavía conocernos mejor para que podamos hacer este año un mejor trabajo, para que recibamos el año nuevo y nos reunamos en la festividad de las trompetas a recordar, Señor amado, la promesa de la llegada del Mesías, del regreso, Padre, y de la entrada en la era milenial y de la eternidad. Te lo pedimos todo por los méritos de Yeshua. Amén, amén, amén. Bueno, el tema en esta noche o en este día es la vida de crecimiento, no al estancamiento, pero la vida del crecimiento y el Satán, porque vamos a estar hablando un poco de esa palabra, de quién es y de cómo esto trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Nuestro mundo está en constante cambio, usted lo sabe. Como si participamos del cambio de las estaciones, ahora mismo nos encontramos en el verano. Ya pronto, en septiembre, a finales, entraremos en la temporada del otoño, la temperatura cambia. Hay cambios políticos, hay cambios de valores morales, hay cambios económicos, hay cambios sociales, hay cambios psicológicos, hay muchos cambios tecnológicos, hay muchos cambios cosméticos. Ahora la gente se cambia el rostro, la nariz, el cuerpo, todas esas cosas. Es un mundo que está en constante cambio. La palabra cambio significa la acción o la transición de un estado inicial a otro diferente. ¿Ok? La misma palabra del Eterno en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah nos habla de que espera el Eterno, ¿ok? Con el Evangelio, con el reino de Dios en nuestra vida, que se produzcan cambios. En el capítulo 4 del libro de Efesios, Pablo escribe a los hermanos o a la comunidad de Éfeso en cuanto a la manera pasada de vivir. Despojaos del viejo hombre. O sea, hay una pasada manera de vivir que estaba ¿qué? Dominada por un viejo hombre. Estaba ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos.
sea, vamos a pasar de este estado inicial que era un viejo hombre viciado conforme a como deseos engañosos, ¿a qué? A renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Primero la transformación tiene que comenzar por nuestros pensamientos, nuestra mente, y nos vistamos entonces del nuevo hombre. Este cambio, vamos a salir del viejo hombre a vestirnos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. El cambio que cual está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso es: ese viejo hombre tiene que morir, está viciado conforme a deseos engañosos, para que nos vistamos de un nuevo hombre que está creado según la justicia de Dios. Cuando nosotros nos resistimos al cambio, de alguna manera va a aparecer circunstancias movidas por la mano divina en nuestra vida. Esa mano divina incluye un adversario, ¿ok? Quiere decir, yo me resisto al cambio, Dios va a enviar, va a permitir, va a, ¿cómo se, desatar sobre nosotros con su mano divina un adversario. Y la palabra adversario en hebreos es Satán. Viene un adversario que nos va a entrar en el camino del cambio. La jornada de crecimiento espiritual y de la transformación incluye entonces obstáculos, incluye sufrimientos. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué Dios permite que a fulano le pase tal cosa si tan bueno que es y siempre ha sido tan dadivoso y es una persona tan intachable? Pues mira, los sabios dicen que mediante sufrimientos quizás podamos despertar al amor que viene de un plano celestial, no el amor que nosotros conocemos mundano, al amor que viene del plano celestial, del infinito, del creador. Ese amor es tan grande que no lo podemos medir. Y mediante el sufrimiento, esta es una manera del Eterno trabajar. Él nos va a despertar al amor, nos va a revelar su amor, nos va a despertar con Él y nos vamos a dar cuenta de que todo lo que sucede es para que conozcamos su amor. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, también el apóstol Pablo hablando a la comunidad de Corinto. El amor es benigno, pero también dice, pero el amor es sufrido. Hablar del amor inconmensurable. Está hablando de un amor inconmensurable, no un amor humano. Está hablando de un amor divino, sobrenatural, que no tiene medida. ¿Ok? Que es el amor que nosotros también tenemos que alcanzar. Es un amor que va más allá de la lógica y de la razón. El amor de Dios es tan grande que cuando se va a revelar en los mundos inferiores donde estamos nosotros, puede percibirse como sufrimiento. Cuando no tenemos el conocimiento, cuando no sabemos cómo Dios opera, cómo Él revela su amor, muchas veces cuando Dios se revela en el mundo inferior, en este nivel donde nosotros estamos, ok, de Malhut, del mundo físico, se puede percibir como sufrimiento. O sea, entonces vamos a llegar a la conclusión que el sufrimiento es otra cara del amor de Dios. ¿Ok? Y vamos a entrar en esto para que veamos cómo es que opera. El Padre, el infinito, el creador del universo, de todo lo que existe, tiene un objetivo: que nos elevemos en nuestro nivel de conciencia para que no tengamos quejas, sino que vivamos disfrutando del día presente con emuná y con confianza. Él quiere llevarnos a un estado en el que conozco que lo tengo todo y cada día trae su propio afán.
Solo viviendo de esta manera es que vamos a alcanzar la vida plena. La vida plena no viene porque tú no tengas problemas, no tengas sufrimiento, no tengas dificultades, no tengas situaciones que a veces atravesamos en nuestra familia increíbles que no entendemos ni cómo salieron. Una vida plena es cuando yo conozco que aún en medio de todo lo que estoy viviendo, yo lo tengo todo. Y cada día tengo que vivirlo como el día de hoy. Tengo que vivirlo con, sin afán, contando en que Dios está en este día conmigo y está guiando mis pasos. La palabra hebrea Satán o Hasatán significa literalmente oponente, enemigo, contrincante, acusador, adversario, y hay también muchísimos adjetivos más que lo pueden describir. La palabra en hebreo Satán la palabra Hasatán se deriva del verbo hebreo Satán, que significa oponerse, actuar como adversario. En la escritura se puede referir a un adversario humano o a un adversario espiritual. En otras palabras, o hay otras palabras hebreas que pueden usarse para expresar también este significado de oponerse, de adversario, de Satán, ¿ok? Y son las palabras zar, en hebreo, que quiere decir opresor o angustiador, y la palabra oyev, que significa enemigo. Su función principal, la función principal del Hasatán es probar la fe y la integridad de las personas. En la concordancia Strong, Hasatán o el Satán es el número 7853, ¿ok? Y mire las letras hebreas que lo componen. Este proceso de cambio se repite en las escrituras y de un adversario usado para traer cambios, ¿ok? Es un proceso que lo vemos continuamente en la escritura desde el principio. Uno de los ejemplos que podemos ver es el pueblo de Israel, en el cual Dios le levanta adversarios una y otra vez cuando el pueblo se aleja de él, deja de obedecer sus mandamientos. El Eterno envía un Hasatán, un Satán, un adversario, un enemigo, un oponente. La relación entre Dios y su pueblo es una relación de pacto. Eso lo vimos ayer en la parashá, ¿verdad? Que estuvimos recibiendo la enseñanza del pastor José. Cuando Israel se aparta y sigue otros dioses, la escritura nos deja ver que Dios le levanta enemigos y los envía en contra de ellos, ¿ok? Para que los ataquen como una forma disciplinaria. Dios permite entonces que su pueblo amado, su especial tesoro, como decíamos ayer, su propiedad, porque este es su pueblo, sea atacado por enemigos como disciplina y como llamado al arrepentimiento, a que se regrese a él. No como que lo abandona y que no quiere saber de él, sino como un medio para restaurar su relación, la relación de su pueblo con él. Por ejemplo, usted puede leer el libro de juicio de jueces y va a ver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se repite la historia cómo Dios levanta jueces, diferentes jueces, en el tiempo cuando Josué ya no estaba en medio del pueblo, porque el pueblo se apartaba de Dios, Dios le levantaba un enemigo, pasaban años viviendo en la opresión, en el sufrimiento, perdiéndolo todo, hasta que Dios, el pueblo clamaba, le levantaba un juez y regresaba el pueblo nuevamente al Eterno. En el libro de Jueces se repite este comentario. Cuando clamaban y regresaban a Dios, Él les levantaba un juez que los liberaba. O sea que el problema, la persecución, el adversario, el enemigo venía como una demostración del amor inmensurable de Dios, que lo que quiere es que su pueblo regrese a Él y Él se busca el medio para que su pueblo despierte y regrese a esa relación, a ese pacto que hizo con Él. Yeshua mismo, cuando estuvo en su primera venida, lloró por la ciudad de Jerusalén.
y lloró porque él sabía que la ciudad iba a ser destruida, no iba a quedar nada de eso y el templo iba a ser destruido. ¿Por qué? Para que se cumpliera, ¿ok? Lo que estaba profetizado, porque ellos, los hermanos judíos, o el pueblo de Dios de Israel, no reconocieron el tiempo de su venida. Y aunque todavía hoy en día se llora y se lamenta el pueblo judío por la pérdida del templo, Yeshua lloró antes de que eso sucediera porque este iba a ser una manera que Dios iba a utilizar para que el pueblo se regresara a Él, porque el amor de Dios es tan grande que no podía permitir la condición en la cual estaba viviendo el pueblo en aquella época, que ofrecía sacrificios, como leímos en la parasha anterior, que a Dios no le agradan, porque en realidad para Dios era los aborrecía lo que estaba haciendo, porque no había amor verdadero entre ellos. No había un servicio con alegría, no había un servicio al Eterno que saliera del corazón. En la espiritualidad hebrea, el Satán no es inherentemente malvado, no es un personaje malo, no es malvado. Su papel en la espiritualidad hebrea es más funcional. Actúa como un agente que desafía y prueba la lealtad a Dios y a la lealtad del pueblo a Dios. En el Salmo 38:20 vamos a ver que los que pagan mal por bien me son satanes. Satán es la palabra, la traducen contrarios. El Salmo 71:13 dice, perezcan los adversarios, los satanes de mi alma. Zacarías 3:1 habla y ahí sí utiliza la palabra Satán. Dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Un acusador. Le levantó Dios al sacerdote Josué que estaba vestido con ropas viles. En Primera de Reyes 11:23 dice, Dios levantó también como adversario, como Satán, contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. Cuando Salomón ya se estaba desviando tras los dioses de sus mujeres, le levantó Dios un adversario. Dios lo levantó, ¿ok? Durante 40 años, dice en Deuteronomio 8:2, te llevó por el camino del desierto para ponerte a prueba a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dios es el que nos pone a prueba, ¿ok? Él es el que nos lleva por el camino del desierto. ¿Por qué? Porque Él quiere saber que tú descubras lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en el corazón de nosotros, pero Él quiere que tú sepas que tu lucha eres tú mismo. Lo que tú tienes dentro de tu corazón lo puedas descubrir, reconocerlo, para que entonces tú tomes la decisión de trabajar en tu vida para aliviar esa área de tu ser y alcanzar la imagen del Creador en ti y puedas tú entonces vivir demostrando el amor del Eterno y disfrutando del amor del Eterno en tu vida. Eso está en Deuteronomio 8:2. Bien claro te está dejando ver aquí que el camino del desierto es Dios que nos entra y Dios es el que nos envía un adversario como le envió a Salomón, porque Él quiere saber que tú te descubras tú mismo y te des cuenta de que necesitas trabajar en tu vida. En el libro de Job capítulo 1 verso 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. La palabra Uz en hebreo es et, árbol. Por eso te puse la imagen de un árbol aquí. El árbol es un símbolo que nos habla de desarrollo y de crecimiento. Crecer implica que estamos constantemente como el árbol, en constante evolución, en constante cambio, hasta que llega a una madurez ese árbol que comienza a dar el fruto que le corresponde dar a ese árbol. Para nosotros, el mensaje que está dándonos el Eterno a través de estas palabras de Job, en el libro de Job, es que no podemos estancarnos. Este varón estaba en la tierra de Uz, en la tierra del crecimiento, en la tierra del desarrollo. No podemos
¿cómo se dice? Estancarnos en ninguna etapa de nuestra vida. Nosotros tenemos que estar evolucionando, cambiando, transformándonos todos los días. ¿Ok? En otras palabras, podemos decir que lo que dice aquí en Job 1:1 es, hubo en la tierra del cambio, en la tierra de la evolución, un varón llamado, y ya sabemos cuál es el nombre. Cuando nos estancamos, Dios mismo se encarga de movernos un poco para que entremos en el camino del crecimiento. Nos estancamos y Dios viene y nos sacude todo lo que tenemos alrededor. Nos sacude la casa, la familia, el matrimonio, las finanzas, el trabajo, la salud, para que entremos en el camino del crecimiento. Nadie nos sacude. ¿Ok? Que el adversario y el que viene a sacudir, el que viene a confrontarnos con situaciones difíciles es el enviado del Eterno. Job lo tenía todo, pero le faltaba algo. Vamos a verlo aquí en el hebreo. Job es en la concordancia Strong el número 347 y significa Job, aquel que soporta penalidades, aquel que está afligido. La palabra Job en hebreo es Job. Se compone de una Aleph, una Yud, una Vav y una Bet. En hebreo hay otra palabra que tiene estas mismas letras y se pronuncia Oyev. Ya te lo mencioné anteriormente, que es la Strong 341 y significa enemigo. O sea que la palabra enemigo en hebreo y la palabra Job en hebreo se escriben de la misma manera. ¿Qué pasa entonces? Que los sabios dicen, aquí tiene que haber un mensaje. Aquí tiene que haber un mensaje porque Job se llama también, si vemos el nombre de Job, quiere decir enemigo, alguien que causa problemas o adversidad. Entonces, esta palabra, ¿verdad? De Job o de Oyev es aquel que soporta penalidades, pero también es aquel que significa enemigo, que es enemigo. Si lo leemos en nuestras palabras, hubo en la tierra del árbol, del crecimiento, en la tierra del tiempo y del espacio, donde todo cambia, donde el tiempo corre y fluye y tenemos un día detrás del otro, está en constante desarrollo un hombre llamado enemigo. ¿Ok? Yo creo que ya tú puedes ir pensando lo que está queriéndonos decir la palabra, la escritura en este momento. Un varón llamado Job. Dice en el verso 6, llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor. Y si tú te das cuenta, el nombre de Job tiene una Aleph en el inicio, la letra que es el número 1 o la letra del Ejad, pero Job también tiene al final la letra Bet, que es la letra de la dualidad, de la separación. Ya no hay uno, hay dos, ¿ok? Así que vemos que el nombre de Job tiene una Aleph y tiene una Bet. Los nombres hablan del destino de la persona, ¿ok? Ustedes ya eso lo saben y nosotros lo hemos hablado. Los nombres de las personas tienen ya en las letras hebreas, cuando tú los buscas, tienes ya tu destino marcado. En Job 1:10 al 11 dice, ¿acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? Aquí está hablando el Satán. ¿No está bajo tu protección él y su familia? Daña lo que posee a ver si no te maldice. Lo que el Satán le está diciendo a Dios es, este hombre está bien porque vive una vida bien bonita, pero a este hombre le falta algo porque el nombre de él significa también enemigo. Por lo tanto, tiene que haber un enemigo en su vida. Y Dios le da la razón al Satán y le da permiso para que vaya y lo moleste. ¿Qué nos está diciendo los sabios en el hebreo? Que si la palabra Job y la palabra enemigo tienen las mismas palabras y letras, y si el nombre habla del destino, pues el destino de Job es que se aparezca un enemigo para que le muestre a él cuál es su verdadera necesidad, aunque él lo tiene todo. Tiene propiedades, tiene hijos, tiene esposa,
tiene muchas riquezas, tiene salud, lo tiene todo. En el mundo físico a él no le falta nada. Pero él sí tenía una necesidad en su vida espiritual que él no se había dado cuenta, porque estaba viviendo una vida muy bonita. Y el Satán cuando se presenta delante del Eterno le dice, claro, este hombre tiene una vida muy bonita, pero el nombre de él significa enemigo y tú no le has puesto ningún enemigo. Él necesita un enemigo que intervenga en su vida y por eso el Eterno le da permiso al Satán para que vaya y toque las propiedades. El Satán nos puede molestar, pero no nos puede quitar la vida. Tú sabes que se le dijo, ok, toca sus propiedades, ok, toca a sus hijos, toca su cuerpo, pero a la esencia de él, el alma, la vida de él, tú no la puedes tocar. Entonces, ¿qué tenemos? Que la imagen de Job nos está ilustrando el problema del sufrimiento humano. ¿Por qué es que sufrimos? Porque es que tiene que venir a nosotros el sufrimiento. No es un diablo que salió de allá que nos quiere hacer la vida imposible y quiere acabar con nosotros y quiere derrotarnos. No, es un emisario, es un enemigo necesario, porque tiene que venir a oponérsenos cuando Dios nos ve que estamos conformes y que nos hemos estancado y quiere que avancemos en nuestro crecimiento espiritual. Dios quiere sacudirnos. Dios quiere que despertemos. Dios quiere que nos demos cuenta de que tenemos un problema adentro que tenemos que resolver, que tenemos que trabajar. Entonces Dios le da permiso a ese enemigo para que toque todo lo que tiene él, menos que toque su vida, que es a Job, al que significa aquel que sufre, como que también significa enemigo. Muchas veces nosotros nos sentimos mal físicamente. A veces, yo no entiendo qué es lo que me pasa, pero yo como que a mí me falta algo, yo me siento mal, vamos al médico, nos examinan, nos hacen todo tipo de exámenes de laboratorio, nos hacen radiografía, CT scan, MRI, cuánta cosa hay y no aparece nada. Pero nos sentimos como que estamos enfermos. Esto puede ser en muchos de nosotros, algunos hasta terminan en el hospital, pero esto puede ser una señal, un mensaje que Dios nos está dando. Estamos estancados en la vida. Hay algo que está pasando y el cuerpo no le está dejando sentir, porque el alma se está comunicando con el cuerpo. Te falta algo, hay algo que te falta. El cuerpo lo siente. Y cuando tú vas a crecer, el crecimiento es doloroso. Y una prueba de esto es que nuestros hijos, niños, cuando están creciendo, le dan dolores en las rodillas, le dan dolores en las piernas, les das dolores en los brazos. Y si tú lo llevas al médico, le hacen radiografía y todo, todo está bien. El médico lo que te dice, ese niño lo que está es que está creciendo. Porque cuando vamos a crecer, todo crecimiento es doloroso, es fuerte. ¿Ok? Por eso el pastor José nos hablaba en esta semana pasada sobre el luto, sobre la alegría, ¿ok? Porque en el crecimiento duele, hay cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que aceptar, ¿ok? Pero aunque estemos en medio del sufrimiento, hay que tener alegría porque estamos en el proceso de crecer. El dolor es visto como algo malo. Por muchos de nosotros en la religión el dolor era visto como algo malo. Ay, si te está pasando eso es porque el diablo te está atacando, algo tú hiciste. Se visto como algo malo para aquel que ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Acuérdate que el árbol del conocimiento del bien y del mal es uno y dos, bet, ¿ok? El que nos divide. Pero si comemos del árbol de la vida, que es lo que estamos comiendo nosotros en estos últimos meses, vamos a comprender que el mal tiene un lado importante de la vida y es necesario, ¿ok? El adversario o los obstáculos son necesarios. Nadie puede vivir una vida bonita. Eso de que nos dijeron de que Yeshua, ay, ya se está escrito que bueno, todos los problemas se fueron. Eso no es así. Si queremos crecer, si queremos ver cambio, tenemos que esperar que el Satán, un adversario, venga y moleste nuestra vida. Acuérdate que el Satán, te di ya la definición, enemigo, adversario, el obstaculizador, el acusador, ¿ok? No es el diablo de los cachos que nos hablaron a nosotros. Es un mensajero, es uno que Dios utiliza, es Dios quien nos mete en el desierto, es el Dios el que quiere probar lo que hay en nuestro corazón, es Dios el que quiere que tú descubras qué áreas de tu vida tú tienes que trabajar, es Dios quien provoca que te sacude para que tú despiertes, para que salgas del estancamiento y entres en el crecimiento. Esa fantasía de que el Satán no me moleste no es real.
Siempre va a haber un adversario, siempre va a haber una circunstancia que va a mantenernos a nosotros en qué, en el proceso de cambio, como un árbol, cambiando, creciendo, echando ramas nuevas, dando fruto todos los años en la temporada que nos corresponde. Te va a molestar porque es un enviado divino. El Satán te va a molestar porque es un enviado divino que cumple un rol, es ponerte obstáculos que te molesten para que tú crezcas. Es para sacarte del estancamiento. Nosotros por muchos años estuvimos estancados en la religión. Dios nos tuvo en un tiempo espiritual y físico participando de un sistema, ¿verdad? Religioso en el cual fue muy provechoso para muchos de nosotros. Pero llegó el momento en que nos estancamos y Dios quería más con nosotros. Y como quería más con nosotros, comienza a revelarnos todas estas cosas para que podamos entonces nosotros transformarnos por la guianza de Él, por supuesto, ¿ok? A Job le hacía falta algo que estaba en su nombre y lo que le hacía falta era un enemigo. Y Dios le dio la oportunidad a ese enemigo para que fuera y tocara sus riquezas, sus muchas posesiones, porque Job lo que veía en su vida era, mira, los hijos de banquete todos los días, él tenía muchas propiedades, muchas riquezas, estaba en salud, lo único que él tenía era una preocupación que a lo mejor sus hijos cuando estaban bebiendo y comiendo y todo eso pudieron haber hecho algo que a Dios no le agradara y él ofrecía todos los días sacrificio, ¿ok? Pero de repente vino un golpe, porque para autoconocernos cada uno de nosotros tienen que levantarse obstáculos. Si no, no, no. La vida buena y la vida fácil y la vida feliz y esto y lo otro, nadie busca a Dios, nadie busca transformarse, nadie busca crecer, pero cuando vienen los obstáculos, vienen las situaciones, que muchas veces los obstáculos vienen por nuestra manera de ser, que percibimos como algo malo, cuando es porque nosotros estamos viendo las cosas de una manera totalmente equivocada. Job viene a representar una imagen real del ser humano. La vida no es siempre bonita. Nos engañamos a nosotros mismos cuando presentamos que nuestra vida es solo bonita. Algo que tiene nuestra comunidad es que nosotros hablamos y presentamos delante de los demás y nos desahogamos porque veamos que no todo nuestra vida es bonita, que hay circunstancias que también estamos atravesando y eso es lo que Dios quiere, que nos demos cuenta que esas cosas pasan y que en medio de nosotros están sucediendo, pero entre nosotros podemos ayudarnos, podemos bendecirnos, podemos hacer este proceso, esta jornada dentro del desierto, ¿verdad? Que donde Dios nos ha metido provechoso para nuestro crecimiento. Job en su nombre nos deja ver que el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios tiene también el lado del enemigo, un opuesto. El opuesto al Aleph es la Bet. Aleph es el uno, la Bet es el 2. Dios quiere unidad, pero el enemigo quiere separar. ¿Ok? Y entonces vamos a ver dos lados. Siempre vamos a ver dos lados. A Yeshua de Nazaret, ¿le faltó la molestia del Satán? Claro que no. La escritura nos llama a imitar al Mesías. Así que la imagen de todo ser humano está incompleta sin el sufrimiento. El sufrimiento nos viene de manera diferente a cada uno. Unos sufren y tienen mucho dinero. Otros sufren porque no tienen dinero. Unos sufren y están con salud. Y otros sufren porque se enferman. Es parte de la vida. Cada persona tiene un camino y cada persona atraviesa sus jornadas que podemos decir, entre comillas, sufrimiento, pero al fin y al cabo es un adversario necesario para que nosotros salgamos del estancamiento. Cuando Yeshua fue bautizado, mira esto, por Juan el Bautista, ¿qué fue lo que apareció sobre él? Bajó del cielo una paloma y la voz de Dios, este es mi hijo amado, bla, 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 bla. Wow, una parte de Yeshua estaba esa paloma, ese espíritu. Pero esa misma paloma, después que él fue bautizado, dice que el espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Esa misma paloma lo llevó al desierto para ser tentado por el Satán, para ser tentado por un adversario, para ser tentado por un opuesto, por un enemigo, ¿ok?
Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros queremos solo la partecita de la paloma. Yo quiero nada más que la parte de la vida de Yeshua de la paloma. Y qué bonito cuando dijo que era el Hijo de Dios. Y qué bonita esa imagen. Wow. Y cuando Juan Bautista escuchó esa voz, esa partecita de Yeshua es la que queremos. Pero es que Yeshua no solamente tuvo en su vida la paloma. Yeshua también tuvo que enfrentar al Satán. Pues no se puede. Porque también es necesario enfrentar un enemigo. Es necesario enfrentar los obstáculos, los adversarios. La madurez espiritual es un proceso donde hay paloma y hay enemigo, hay adversario. Es un proceso donde se gana y donde se pierde. La religión nos engañó con la falsa imagen de que al venir a Cristo todo nos iba a venir bien o que el Satán solamente viene a hacernos daño y viene el Satán cuando estamos en pecado. En la vida real todos vivimos ganando y perdiendo. Y estas molestias son salvadoras porque nos hacen ver un lado de la vida que no conocíamos. Tenemos que conocer siempre los dos lados de la vida. Israel siempre, la nación de Israel, el pueblo de Israel, y todavía hoy en día se mantuvo en luchas y guerras para poder poseer la promesa, la tierra. Unas veces ganaba, otras veces era derrotado. O sea que siempre participaba y veía los dos lados. ¿Cómo vamos a conocer la victoria si no conocemos la derrota? ¿Cómo tú sabes que estás en victoria si nunca has sabido o has experimentado derrota? Aprender a ser derrotado es también aprender a triunfar, porque cada una de las cosas tiene el otro lado, ¿ok? Yeshua dijo, el que quiera ganar su vida la pierde, el que pierda su vida la gana. Se gana y se pierde en esta vida, mi hermano, porque es parte del proceso. También dice 70 veces cae el justo. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que Jehová lo levantará cada vez, pero Jehová lo levantará. Ambas cosas son necesarias, caer y levantarse, ¿ok? Perder y ganar, fracasar y tener victoria. Job va a tener problemas consigo mismo, va a tener problemas con la esposa, va a tener problemas con los amigos, como sucede en la vida de nosotros. Porque si no hay disputas, si no hay pelea, ¿cómo vamos a conocer la paz? ¿Cómo vamos a saber lo que es la paz si no estamos en medio de circunstancias que nos trastornan toda la vida? Pensamiento, emociones, todo eso. Job tenía que aprender a tener paz. ¿Cómo? En medio del conflicto. Lo que tú necesitas aprender y lo que yo necesito aprender. Aprender a tener paz en medio de los problemas. Lo que el pastor ha estado predicando la semana pasada en sus cortos. Alegrías, no luto. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a trabajar en nosotros. Me duele, pero no puedo tener actitud de luto. Lo hago porque es mi deseo, es mi intención del corazón. Yo lo que quiero es que Dios vea que yo lo amo de veras. Y que yo quiero, en contra de todo, en contra de mi misma naturaleza, yo quiero obedecer lo que Él está diciendo que yo haga para demostrarle mi amor, ¿ok? Job tenía que aprender a tener paz en medio del conflicto. Mi paz les dejo, mi paz os doy, dijo Yeshua. Yo no doy la paz como el mundo la da. Aquí está el ejemplo tremendo. No se turbe vuestro corazón. Ustedes están esperando la paz del mundo que se supuestamente es cuando no hay problema, cuando tienes de todo, cuando tienes salud. Aquí en el reino de Dios no es así. Yo dejo mi paz y yo la doy, pero no como el mundo la da. La paz que nos da el Señor es la paz en medio de la tormenta. La palabra shalom se escribe con estas letras. Mira, la shin, lamed, vav y men. Pero la palabra shalem, que quiere decir completo, está dentro de la palabra shalom. Se escribe, solamente le falta la vav en esas letras hebreas. Quiere decir que el que tiene shalom es el que está completo. El que tiene el lado bueno, o sea, el que tiene el problema y el que se goza en el problema. El que ha experimentado fracaso y el que ha experimentado victoria. El que ha experimentado dolor en el estancamiento y dolor en el crecimiento. No somos completos si nos falta el lado de la derrota. Ese es el mensaje. Para estar completo hay que experimentar el fracaso, la derrota, la caída, la frustración, el pensar aquello que decía Pablo, no quiero y no puedo. Yeshua en la cruz, ¿está venciendo o está siendo derrotado? Desde el punto de vista humano parece que es derrotado, pero allí
Donde parece derrotado es que él estaba venciendo. Mira cómo es, cómo juega esto el juego, el reino de Dios. Lo que los hombres piensan que es derrota, para Dios es la victoria. Él está experimentando la muerte, el fracaso, la crucifixión, los golpes, pero ahí mismo Él está teniendo la victoria. Él está acabando. Su vida muere, pero con su muerte está acabando con la muerte para tener vida y darnos vida a nosotros. Aprender a fracasar es aprender a tener éxito. Si lo oímos al fracaso, nunca vamos a tener éxito. De eso nos habló muy bien la hermana Ana en la parashá de la semana pasada. Sin el adversario, nuestra vida está incompleta. Si no se lucha, no vamos a saber lo que es vencer. Cuando Yeshua superó al Satán en el desierto, dice, y el Satán se apartó de él por un tiempo. O sea, siempre va a estar ahí hasta una próxima oportunidad. Tuvo una próxima oportunidad en el jardín del Edén. Si vemos al adversario como parte importante en el crecimiento de nuestra vida, no le vamos a tener miedo, porque sin él mi vida no está completa. Sin el obstáculo, sin la adversidad, sin un enemigo, mi vida no está completa. A veces hay personas que nos fastidian la vida y no nos dejan en paz y dale que... Nuestra vida no está completa si no hay un enemigo, porque ese enemigo Dios lo usa para que nosotros crezcamos, llegamos a alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Y hasta Dios nos lleva a amar a ese enemigo. Mira qué cosa tan tremenda. La serpiente en el principio apareció tentando a nuestros primeros padres. Dios fue el que puso a la serpiente allí. No fue la serpiente. Dios la puso allí porque era necesario que hubiera una serpiente para el comienzo y el desarrollo del proceso de la humanidad en esta vida. Para que el hombre llevara a cabo lo que tenía que hacer, su caída. Porque en la caída es que estaba la victoria. Porque en la caída Dios se iba a glorificar, iba a enviar a su Mashiach, que lo tenía ya escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que el que cayera se pudiera levantar. Por eso 70 veces cae el justo, pero de todas ellas Yahweh lo levanta. Cuando Job tiene la experiencia de perderlo todo, aparecen los tres amigos, entre comillas. Ellos comenzaron a atacarlo en un debate de argumentos. Empezaron en la verdad, pero esto te pasa. Mira, los tres amigos estaban, ¿tú sabes dónde estaban esos tres amigos? No eran tres amigos que estaban afuera, los tres amigos estaban adentro de nosotros. Mira cómo la Torah, la palabra nos habla, la escritura. Adentro de nosotros es que están todos los conflictos. Los tres amigos de Job estaban adentro de él. Eran los argumentos que vinieron a su mente. Tú tienes que haber hecho algo malo. ¿Qué rayo tú hiciste? Quizás no cumpliste esto, quizás no diste tus diezmos. Es que a lo mejor tú no estás amando como debe ser el argumento que se te levanta en la mente. Para que esto te pase, tú tienes que haber pecado. Esos son los argumentos que traen los amigos. Algo hiciste para que te merezcas este castigo. Eso fue lo que nos enseñó la religión, ¿cierto o no? Porque lo puse aquí como pregunta. ¿No fue esto lo que nos enseñó la religión? Pero es que a Dios no lo podemos entender con la razón humana. Con Dios luchamos toda la vida tratando de entenderlo. Este es el asunto también que se está reflejando aquí en esta experiencia de Job. Con la razón humana no vamos jamás y nunca a entender a Dios y nos vamos a pasar toda la vida luchando, tratando de entender a Dios. Dios confronta a Job y le dice, pero ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Acaso yo le pedí ayuda a alguien para yo hacer tal y tal cosa? ¿Acaso puede el hombre contender con Dios? Es de sabio que el hombre contienda con Dios. Dios lo confronta a Job, porque Job se está preguntando, pero ¿qué rayos es lo que yo he hecho? Y Dios está diciendo, pero es que yo soy todopoderoso, pero es que yo que fundo el mundo, pero es que yo hago todas las cosas. Y si yo quiero enviarte un problema, ¿cuál es el asunto? Si así es como yo quiero trabajar contigo. Yo soy el que lo hace todo. Aquí quien tiene todo el manejo, el control y todas las cosas subsisten, se fueron creadas, subsisten y se mantienen porque yo lo hago. El conflicto de Job está en el desarrollo del libro. Este libro, la historia de Job nos está enseñando que él tiene un conflicto, que es el conflicto que tenemos cada uno de nosotros. No te entiendo, Dios. No entiendo cómo tú trabajas. Porque la lógica humana me dice tal y tal cosa, pero cuando veo cómo tú haces la cosa, tú lo haces al revés. Como comentaba la hermana María ayer, de la restauración que Dios ha hecho en la vida de ella, con el padre de su hija, con el abuelo de su nieta, con su ex suegra. ¿Cómo sucede una cosa como esa? No cabe en nuestra lógica.
Eso es lo que este libro de Job nos está enseñando. Y tú no puedes usar tu lógica para tratar de entender a Dios, porque a Dios no lo vamos a entender por más que busquemos. Nosotros estamos ahí trabajando en nosotros, ¿ok? Y estamos conociendo cada vez más de Dios. Pero para eso el nombre de Él es infinito. Si es infinito, no hay fin para poder entenderlo a Él totalmente. Estamos en ese proceso. El conflicto de Dios, de Él que se desarrolla en esa historia es, "Job, ¿qué es lo que yo no te entiendo? En realidad no sé cómo eres Dios. No es lo mismo que estamos diciendo nosotros. Ayer Mari lo decía. No sé cómo, hasta la gente se asombra, pero ¿cómo va a ser posible? Porque así es como es Dios. No está en la lógica, ni cuadra en los datos que tú tienes, ni nada de eso. Job es su propio enemigo. Nuestro propio enemigo somos ¿quiénes? Nosotros mismos. Y si tú te crees que tienes todas las respuestas, tú eres tu enemigo, porque tú no tienes todas las respuestas, ni yo tengo todas las respuestas. El único que tiene sabiduría y conocimiento aquí, que es inmensurable, Pablo lo dice, oh, inmensurable es la sabiduría de Dios. ¿Quién puede comprender esto? Es Dios, el creador, el infinito, el Ein Sof. El adversario opera en todas las áreas del ser humano. Su aspecto favorito es atacarnos en la razón, la lógica, el intelecto, ¿ok? En la razón que cuadra, que encaja en lo que tú piensas. O queremos meter a Dios en el molde que tenemos en la mente. En la espiritualidad hebrea se enseña, es mejor ser sabio que tener razón. No te pongas a buscar la lógica de Dios, no te pongas a cuadrar las cosas, porque aquí no cuadra nada. En el reino de Dios las cosas no cuadran como están en el mundo físico. Acuérdate que en el mundo físico es el mundo de la dualidad y nosotros vivimos en un mundo que estamos acostumbrados a vivir de cierta manera, pero nosotros tenemos que participar estando en este mundo físico a la misma vez de la eternidad del mundo espiritual. Estamos en dos aquí, pero ciudadanos del cielo. ¿Ok? Es la razón la que nos justifica y se nos opone para que trabajemos en nosotros mismos, la lógica y no aceptamos lo que Dios dice, que todo obra para bien, que todo lo ha permitido Él. Nuestra lógica dice que eso no puede ser posible y eso tú sabes lo que impide que podamos trabajar en nosotros mismos, porque a todo le encontramos una lógica para consolarnos, para no tener que hacer el trabajo. Pero es que el reino de Dios no se puede comparar con la vida de este mundo físico, no podemos hacer eso, porque este mundo físico, te lo he dicho, es una ilusión, la visión natural nos engaña. No queremos ver lo que hay detrás del obstáculo. No queremos ver la victoria que está detrás de ese obstáculo cuando tú lo venzas, cuando tú trabajas en ti mismo. Hay una gran victoria, hay una gran satisfacción, hay una gran alegría. En el reino de Dios se puede ver lo que no es. No puedes dejarte manipular por la dualidad, por lo que tú ves con los ojos, esto, lo otro. Aquí en el reino de Dios todo es uno. Aquí yo estoy, pero también estoy allá arriba. El adversario tiene una misión, nos va a llevar al crecimiento espiritual, a la manifestación del reino de Dios en tu vida. Si vemos bien, en el Apocalipsis hay un adversario, el Satán. Y en el libro de Apocalipsis, el Satán es amarrado por 1000 años, ¿verdad que sí? Luego de 1000 años, lo sueltan nuevamente. Viene el adversario, nuevamente lo suelta. ¿Para qué? Para convencer a mucha parte de la humanidad, para desviarse del propósito de Dios. O sea que tenemos al Satán en el libro de Génesis en el principio y tenemos al Satán en el final del libro, en Apocalipsis. Siempre va a haber un adversario, un acusador, un oponente, ¿ok? Esto nos perturba porque tenemos en la mente la idea de que el Satán es malo, que viene a atacarnos y a destruirnos, que viene en nuestra contra. Cuando la escritura me está dejando ver que ese enemigo que está dentro de mí es parte de mí y es muy necesario en mi proceso de crecimiento. Porque ahí está, acuérdate de lo que hablamos la semana pasada, del alma animal, soy yo, pero también dentro de mí está esa esencia divina, está ese yo que acepta que viene de Dios. ¿Ok? Así que esa lucha es entre dos enemigos y esos enemigos están dentro de nosotros, que en el libro de Job o en el relato que estamos hablando hoy, los llama amigos,
Porque es esa vocecita que te dice, pero es que esto y esto no cuadra, esto te pasa por esto y esto otro. Y mientras tu razón te confunda, no vas a entrar en el proceso de transformación o de cambio. Todo el plan del Satán en Job solo sirvió para que Job abriera los ojos. En el verso 42, en capítulo 42, verso 2 dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía, lo que yo no comprendía. Estamos viendo que Job está al enfrentarse a a esos amigos que son, entre comillas, enemigos, al enfrentarse a ese enemigo que está dentro de su nombre, que está dentro también de él, se está dando cuenta que él no sabía lo que estaba diciendo de Dios porque él no lo conocía. Creía que lo conocía. No es lo mismo que te pasaba a ti y lo mismo que me pasaba a mí. Que ahora es que estamos empezando a conocer, porque creíamos que sabíamos cómo es Dios. No vamos a saber en un 100% cómo es Dios, pero estamos en ese proceso de conocerlo y de trabajar en nosotros para parecernos más a Él, para conectarnos más con Él. Mientras más nos elevamos, más nos conectamos, más lo conocemos. Pero Él es infinito. Siempre hay algo nuevo para conocer. Y dice en el 42, verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue para el bien de Job que le llegara ese enemigo y se levantara. Fue para confrontar los argumentos de sus razonamientos. Él creía que haciendo sacrificios le aseguraba la protección a sus hijos. Pero es que Dios no funciona así. Dios no funciona con la lógica. Tú no guardas los mandamientos porque te asegures que no vas a tener problemas, porque los cielos se van a abrir, como dice Deuteronomio 28, todas esas cosas, esas promesas. Ese no es el motivo de tú guardar los mandamientos y guardar la Torá y guardar tu Shabbat y comer tus alimentos kosher y guardarte de la pureza, de la impureza, todas esas cosas. Tú no lo haces porque con eso tú vas a conseguir que Dios esté contigo a tu favor y te tenga una vida bonita. Así no trabaja Dios. Tú vas a hacer todas esas cosas porque tú amas a Dios, pero amar a Dios, Dios va a llevarte a un punto en que tú lo ames a Él de tal manera que no hay medida humana que pueda describir el amor que tú vas a tenerle a Dios aún en medio del problema. Porque en este tiempo que nosotros estamos ahora mismo atravesando diferentes circunstancias, yo puedo decirte que en medio de los problemas yo amo más a Dios. Lo amo más, lo siento más cerca. Tú lo sientes adentro, lo sientes contigo. Y no escuchas una voz, pero algo dentro de ti. Él te habla, Él te comunica. Y es una cosa que tú estás con Él todo el tiempo, todo el tiempo. Como estaba Yeshua, dice, yo hago la obra de mi Padre, yo hablo las palabras de mi Padre. Él no se desconectaba jamás. Y en el problema tú te sientes tan y tan conectado con el Eterno, que Él te demuestra su amor y a su vez tú le demuestras tu amor porque tú sigues firme viviendo como Él dice que tú vivas. Tú no abandonas el mandamiento. Tú no te das por vencido. Tú guardas más Torah. Hay problema, más mandamiento, más Torah, más fidelidad, más entrega, más autoconocimiento, más renuncia. Así es como funciona esto. Y quitó Dios la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él se dio cuenta de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te... Perdóname. Yo en realidad creía que te conocía y no te conocía nada. Porque yo estaba viviendo en la vida de los razonamientos que cuadraban en mi mente. Y cuando descubrió eso, quitó Dios la aflicción de Job y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Dios el posterior estado de Job más que el primero. Aquí, aunque dice que aumentó el doble, lo que aumentó el doble fue el conocimiento. Ahora conocía mejor a Dios. Ahora decía, ahora te veo. Ahora te veo. Antes yo creía, te había oído, pero ahora te veo en mi vida. Te veo en mis problemas, te veo en mis fracasos, te veo en mis victorias, te veo en mis derrotas, te veo en mis dolores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El Satán es como un maestro que nos viene a enseñar algo. ¿Cuál Job era mejor?
el que a todo le iba bien, que tenía mucho, que tenía una vida bien bonita, que los hijos estaban de banqueteo todo el tiempo, o el Job tenemos al final del libro, que dice, ahora mis ojos te ven. ¿Cuál Job era mejor? Si no hubiera venido ese enemigo, Job no hubiera podido llegar a la conclusión de que de oídas te había oído. Yo pensé que yo sabía quién tú eras, cómo tú trabajabas y cómo tú hacías las cosas, pero ahora me doy cuenta que no es como yo pensaba, es como tú. Y ahora te veo. El que tenía mucha riqueza y no necesitaba nada material, o el Job que llegó a conocer a Dios en medio del ataque de un adversario que le quitó todo apoyo en el que depositaba su felicidad. ¿Cuál era mejor? Aquel Job que depositaba toda su felicidad o todo su apoyo en la alegría, en la aparente paz que tenía, en los muchos hijos, en los muchos camellos, los muchas vacas, los muchos esto y lo otro. Es mejor, para mí, es mejor el Job que sale al final del libro, que se manifiesta y habla. Cuando tenía la vida bonita, ¿qué le pasaba a Job? Le faltaba conocer a Dios. Así que la vida no era muy buena como él pensaba. No era tan buena porque le faltaba conocer a Dios. El concepto religioso de un diablo humano no nos deja experimentar crecimiento y no nos deja ver a Dios en todo el proceso de nuestra vida. Nos hace vivir peleando con un enemigo externo que no existe, porque el único enemigo que no nos permite unirnos a Dios y a su propósito está dentro de nosotros. El Creador es nuestro Señor. Nada sucede en nuestra vida sin su voluntad. Todo lo que sucede y sucedió en nuestra vida era necesario para que podamos alcanzar la estatura espiritual necesaria para poder llevar a cabo la misión de reparar y corregir, llevar a cabo nuestro ticún, el daño que le hicimos al diseño y al plan de Dios. Toda la vida nos la pasamos peleando con un diablo que es el mensajero de Dios para llevarnos a alcanzar la elevación de conciencia, la elevación espiritual necesaria para que podamos llevar a cabo nuestro ticún, la reparación de esta humanidad, de esta creación. La meta es ser formados semejantes al Hijo de Dios. Él padeció siendo tentado. Nosotros tenemos que ser tentados. Nosotros tenemos que tener un obstáculo también para superarlos, para que ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros, ejerzamos el poder sobre aquello que me domina cuando tú sabes lo que no debes hacer. Tú lo vas a someter, porque el obstáculo viene para eso, para que aprendas, para que crezcas y para que sometas ese yo, esa razón, ese argumento que te consume, te consume, te consume y no te deja crecer. Los males te van a llegar a esta vida y vienen porque Dios los envía. Hay muchísimos versículos, pero no vamos a hablar de eso, porque en la clase no me da para yo hablar de todos los versículos donde dice, Él le crea la llaga, Él la cura, Él creó la luz, Él creó las tinieblas. Todo, todo, todo viene de Dios, aunque tú no lo quieras aceptar. Cuando conoces el rol del mal en tu vida, del adversario, entonces no sufres cuando estás en las circunstancias porque tú aprovechas esa situación para tu bien. Agarro este problemón, esta cosa que yo no entiendo, voy a trabajarlo y voy a orar y voy a leer la palabra y voy a meditar y voy a buscar lo que Dios me quiere decir en este momento de mi vida, qué es lo que hay en mí que Él quiere que yo mejore. Y trabajamos hasta que Dios nos lo revela. El Satán estuvo en los personajes bíblicos, en las historias bíblicas, atacó la lógica del pueblo. Cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí, que pasaron 40 días, el pueblo estaba, mira, ya pasaron 40 días, se supone que regresaron a los 40 días. Fíjate, ya hace 40 días, todavía no ha venido, porque vamos a hacer? Vamos a hacer un becerro porque no aparece. La lógica, el cálculo, ¿ok? Es lo que nos lleva a argumentos y es lo que nos lleva a impedir el crecimiento de Dios de nuestra verdadera esencia en cada uno de nosotros. La vida no obedece a la razón, la vida no obedece a los cálculos. Ay, ha hecho bien, ayuda a mucha gente y va a tener una vejez bien bonita porque esa persona ha guardado la Torá, le espera una voz, cuando vaya a morir, va a morir en una paz que no se va a notar. Eso es lo que nosotros pensamos. Va a tener buena recompensa, va a tener, uy, sus últimos días van a ser de maravilla.
Pero no es como los cálculos que nosotros pensamos. Ay, pero ¿por qué sufre tanto si ha sido tan bueno? Ay, pero si esa persona ha ayudado a tanta gente, ¿por qué ahora está sola y la han abandonado? Aquí no hay razonamiento, aquí no podemos encontrar el cálculo. Así es como Dios lo tiene determinado. Así es como tiene que ser. Ay, que le dio cáncer a esa persona, pero tan buena que es, tanto que ha dado. El obstáculo viene con un propósito. Quizás con la persona que esté sufriendo la enfermedad o la circunstancia, o quizás con las personas que le rodean. Pero de todo aprendemos. No se afanen por el día de mañana, dijo Yeshua. No calculen, no calculen lo que voy a tener para comprar y no se afanen por el día de mañana. Los cálculos pueden que no sean como los que esperábamos. ¿Ok? Ay, tengo este trabajo y ahora voy a ganar mal y no me da. Los cálculos puede que no sean así. Vivamos el hoy, es la recomendación del creador de la palabra de Yeshua. Vive el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del Señor. Eso está en la escritura muchísimas veces. Es hoy. Vive el día de hoy agradecido. Vive el día de hoy feliz, en alegría. No lo vivas en luto. Guarda el mandamiento por amor. Disfruta el día de hoy. Tú no sabes qué va a suceder en el día de mañana. Tu vida no es concordante. Tu vida no la puedes calcular. Cuando se razona mucho, es porque hay un Satán en tu vida. Te está dejando ver, está oponiéndosete a tu vida, no para que tú razones, sino para que entres en el cambio. Los amigos quieren hacer concordar lo que le pasa a Job con algo que él hizo. Y eso no funciona así. Dios se enojó con los amigos de Job por eso mismo, porque para ellos la vida es concordante. Si tú eres bueno, te va bien. Si eres malo, te va mal. Pues fíjate que a los malos les pasan muchas veces mejores cosas y a los buenos nos pasan muchas veces más sufrimientos. Pero los buenos los podemos soportar. Los sufrimientos porque vienen con una intención de que trabajemos en nosotros y conozcamos a nuestro Dios. Él no había pecado, Job, porque le iba mal, porque tenía que enfrentar sus enemigos internos, la lógica, el cálculo, aquellos que le decían, sé bueno, porque si tú eres bueno, te vienen cosas buenas. En el reino de Dios nada concuerda. Si aprendo esto, voy a ser feliz. Se me va a quitar la carga y el pugilato, como decimos nosotros. Hay que entender que los dos lados son necesarios en nuestra vida para nuestro proceso de crecimiento. Nadie puede fabricar la vida suya ni la de sus hijos si se porta de tal o cual manera. Tú no le vas a asegurar a tus hijos la salvación, ni te vas a asegurar tu salvación porque tú hagas tal y tal cosa, porque el reino de Dios no concuerda, no es a base de cálculos. El reino de Dios nos está diciendo, necesitas un enemigo. Tú estás en el reino de Dios, pero tú necesitas un enemigo, porque ese enemigo va a sacar de ti lo mejor. Va a hacer de ti esa persona espiritual que Dios quiere que tú seas. Y Él usa ese inconveniente, ese obstáculo, ese problema, esa dificultad que tú tienes contigo mismo para vencer cosas que no has podido vencer para que tú lo conozcas. Satán comienza con un argumento en la razón. Por ejemplo, los discípulos cuando estaban con Jesús, ay, aquí hay 5.000 personas, pero aquí lo que hay son tantos panecitos y tantos pececitos. Esto no alcanza. ¿Qué dijo Yeshua? Siéntame la gente en grupitos de esto y lo otro. Para Yeshua no había limitación, no había cálculos. Para Dios no hay cálculos. Así que no pienses que porque te portes como un santito, todas las cositas te van a ir bien. Dos justos sufrimos porque tenemos que aprender a tener victoria y a tener fracasos. ¿Ok? Tenemos que aprender a tener mucho y a estar en bancarrota. Si tú miras la vida de todos los que tiene alrededor, todos han experimentado diferentes circunstancias. Dios le levanta un adversario, no espere que tu vida sea concordante, no espere que tu vida no tenga un adversario, ábrete al misterio, ábrete a lo nuevo en ese adversario, en eso que estás viviendo, busca, porque Dios se te está revelando.
Para conocer a Dios se tienen que caer todas las medidas que tenemos, todos los cálculos que llevamos, todos los razonamientos que pensamos, porque el reino de Dios no opera con cálculos, como te estoy diciendo, ni opera como el mundo físico. No es dual, el reino de Dios es uno. Como es arriba, es abajo. Tienes que entender eso. Arriba, todo es perfecto, todo está en un eterno presente. Allá arriba estás tú también, ¿ok? En una circunstancia perfecta. Aquí en el mundo dual, en el mundo físico, tú estás trabajando para hacer realidad esa imagen perfecta que Dios tiene de ti allá arriba, en su mundo superior. El ser humano es la imagen que nos presenta Job. Hay que llegar al autoconocimiento. Muchos argumentos que tenemos que derribar. No hay vida que sea solo bonita. Siempre va a haber una serpiente. Acuérdate que la serpiente está dentro también, enviada. Siempre va a haber una serpiente enviada para poner en marcha la obra de transformación que necesita tu vida, que necesita mi vida. La tarea del adversario está en confrontarnos con nosotros mismos. ¿Para qué? Para que derribemos los argumentos que se nos han incrustado y no nos dejan elevar nuestra alma. Dios no cabe en la razón humana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta clase la disfrutes, veas la adversidad de una manera diferente, veas la mano de Dios, su amor siendo manifestado sobre ti, que a veces lo percibimos como sufrimiento, pero es en realidad la manifestación del amor de Dios, que lo que está buscando es que tú lo conozcas y que te hagas uno con Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos a todos. Recuérdate que este próximo Shabbat estamos en Notley, Nueva Jersey. No te quedes. A las 11 de la mañana será la lectura de la Torá. Ok, así que ven y participa. Ayer tuvimos un Shabbat, digo, los días de ayer, el sábado tuvimos un Shabbat excelente. Disfrutamos, nos quedamos hasta tarde y nos reímos en cantidad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.